El paisaje desértico nos ofrece estampas de gran belleza que tradicionalmente han despertado la fascinación y el interés por sus misterios. Pero más allá de estas motivaciones, los ambientes desérticos presentan una problemática muy preocupante: la escasez de agua, una situación en la que juegan un papel fundamental los acuíferos subterráneos y la gestión que se haga de ellos. Nos situamos en el borde suroriental de Marruecos, en el límite con la frontera de Argelia. Allí se ubica el imponente sistema dunar del Erchevi. Se trata de una franja arenosa de 156 kilómetros cuadrados de superficie. Representa una reserva de agua subterránea que durante décadas ha abastecido a las poblaciones que se asientan en sus alrededores. En los últimos años, el desarrollo turístico, atraído por la belleza y la singularidad de este paisaje de dunas, ha motivado la creación de complejos hoteleros, con el consiguiente incremento de la demanda de recursos hídricos subterráneos. En este programa vamos a adentrarnos en la exploración de aguas subterráneas en ambientes desérticos. Conoceremos algunas nociones generales sobre el comportamiento de estas aguas y nos centraremos en el ejemplo del Erchevi, en las conclusiones que se extraen de los distintos estudios que se han llevado a cabo en la zona y en las reflexiones acerca de una gestión adecuada de los recursos hidrológicos. Para ello contamos con el profesor del Grupo de Geología del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED, Manuel García Rodríguez. En primer lugar, ¿cuál ha sido la motivación para estudiar este tema de las aguas subterráneas en ambientes desérticos? Los desiertos son unos paisajes excepcionales. O sea, quien no lo conozca, yo recomiendo que haga un viaje a algún desierto que tenga cercano. Tenemos cerquísima el Sáhara, que yo creo que es de los desiertos más bonitos del planeta. Aunque bueno, tiene sus complicaciones, ya sabemos, políticas en algunos casos. Pero cuando estudiaba geológicas siempre era una especie de ilusión, decir, bueno, a ver si algún día puedo trabajar en hidrogeología, en ambientes desérticos. Era como una especie de ilusión que quedaba ahí en el aire. Después, con el paso de los tiempos, viajé en plan de turismo por ambientes desérticos y la verdad es que me fui enamorando de esos paisajes. Son variadísimos en cuestión de colores, rocas, piedras, arenas, y son muy, muy, muy variables. Y después de unos años estuve trabajando en la Universidad de Alcalá de Henares y allí coincidí con una compañera que trabajaba en temas de cooperación en una zona de Marruecos, en el Erchevi. Y bueno, pues la acompañé en un viaje, ella hacía cosas de cooperación y yo, como mis temas de investigación en hidrogeología, pues tomé una serie de datos sobre pozos, agua subterránea y escribimos un artículo sencillito que salió publicado y bueno, pues estábamos contentos, por decirlo de alguna forma. Y más adelante, recientemente, en la UNED, de donde soy profesor ahora, pues coincidí con otra profesora, pues con Loreto, que es especialista en sistemas de información geográfica. Y entonces dije, oye, mira, que estuve hace tiempo en una zona desértica muy bonita, se me han ocurrido nuevas ideas para intentar sacarle más partido a los datos que tomé del campo, a ver si con la aplicación de sistemas de información geográfico podemos profundizar en el tema de la explotación de aguas subterráneas. Y me dijo, pues mira, sí. Entonces, y luego explico un poco en qué consistió el trabajo que hice con ella. Y para avanzar, pues también contactamos con otro profesor, con Pedro Martínez, que es profesor titular de la Complutense, y le dijimos, oye, mira, Pedro, que tenemos estos datos de campo, que hemos hecho este modelo digital a partir de sistemas de información geográfica, tú que eres especialista en modelos hidrogeológicos, ¿te parece que podemos hacer una nueva aplicación para comprobar si los datos que hemos obtenido están bien? Entonces, sí, pues encantado. Bueno, entonces a raíz de ahí pues salieron un par de publicaciones recientes de este último año, pues que hablan sobre la hidrogeología del Erchevi, de una zona de Marruecos. Bien, pues antes de entrar en detalle sobre esas particularidades hidrogeológicas del Erchevi, ¿podría darnos algunas nociones generales sobre el comportamiento de las aguas subterráneas en ambientes desérticos? Sí, a ver, el tema de la hidrogeología, que es un tema apasionante, pero es muy desconocido. ¿Por qué? Porque la hidrogeología estudia el comportamiento de las aguas subterráneas en el subsuelo. Y como son aguas que no se ven, no ocurre lo mismo que en los ríos, pero muchas veces pasan desapercibidas y su gestión con frecuencia no es demasiado adecuada. Para el que no conozca nada de hidrogeología, pues habría que explicar un poco qué es un acuífero. Entonces, un acuífero,
así en términos generales, es una formación geológica capaz de almacenar agua y ese agua luego se puede aprovechar y tiene un interés para la población, ¿no? Pues para riego, abastecimiento, lo que sea. Entonces, en términos generales, y ya de una forma muy sencilla, habría como dos tipos de acuíferos característicos, que son los acuíferos libres y los acuíferos confinados. A ver, esta introducción la hago para que la gente un poco, que no sea conocedora del tema, que pueda entender luego el estudio que hemos hecho en Erchevi. Un acuífero libre, explicado de una forma gráfica y muy sencilla, pues se puede imaginar como una balsa, por ejemplo, de materiales impermeables. Si eso lo rellenásemos de arena o de grava y luego le añadiéramos agua desde arriba, pues ¿qué pasaría? El agua se iría infiltrando, llegaría hasta la base impermeable y empezaría a almacenarse ocupando todos los huecos de esas arenas o esas gravas, ¿no? Pues eso sería un acuífero. Nosotros acabamos de construir un acuífero de una forma artificial, pero eso es lo que podemos encontrar bajo el terreno, ¿eh? Para extraer ese agua, pues se hacen pozos y ya está, no hay ningún problema. Ese sería un acuífero libre. El otro caso es el de los acuíferos confinados, que son acuíferos un poco más complejos. Lo mismo, para intentar explicarlo de una forma sencilla, vamos a imaginar esa misma balsa de bordes impermeables, que echamos una capa de arenas, luego echamos agua, los poros de esas arenas se desaturan de agua completamente y lo que ocurre es que después encima de esa capa de arenas podríamos añadir una capa de arcillas, de modo que esa capa de arena saturada en agua se ha quedado aislada del exterior. Entonces los acuíferos confinados, como dijéramos, tienen el inconveniente que una vez que empezamos, o sea, para extraer agua habría que hacer también un pozo, pero una vez que empezamos a sacar el agua, pues ya no se recargan, porque no pueden recibir recarga de la lluvia, ¿eh? Entonces son acuíferos de muy difícil gestión. Y si aplicáramos estos conceptos al caso del Erchevi, ¿qué podríamos decir? Sería un acuífero libre, pero un poco particular. Es decir, para entenderlo ya no es una balsa, no está bajo la superficie del terreno, sino imaginaros una superficie impermeable, lisa, y sobre esa superficie impermeable lisa ponemos un montón de arena, por ejemplo, arena de playa, con cierto contenido en limos. Entonces, el comportamiento va a ser ligeramente distinto. Si ese montón de arena empezamos a regarlo desde arriba, por decirlo de alguna forma, que simularía la precipitación, el agua de lluvia, pues esas arenas se van a ir saturando y se van a ir drenando por los bordes de ese montón de arena. Entonces, ¿de qué dependerá que almacene más o menos cantidad de agua? Pues del volumen de arena que tengamos, de la cantidad de agua que reciba y de la permeabilidad de ese material. Entonces, en un montón, si estamos simulando una maqueta, en un montón de arena, pues eso se va a drenar con mucha rapidez y prácticamente no va a almacenar nada. Pero cuando aplicamos este mismo modelo teórico a un ERG, pues la cosa cambia, ¿eh? Entonces, quizás os voy a decir qué es un ERG, porque hay gente que lo sabrá y hay gente que no. Entonces, cuando el término ERG, que es un término geológico o geomorfológico, se refiere a una acumulación de arena, a un conjunto de dunas que pueden tener extensiones muy grandes. Pues se considera ERG cuando la superficie que ocupa es mínimo de 150 kilómetros cuadrados más o menos y puede llegar a ocupar hasta miles de kilómetros cuadrados. Entonces, ya tenemos una masa de arena de cierta envergadura, con alturas también muy variables, pues que pueden oscilar entre 100, 200, 300 metros de altura. Entonces, tenemos una masa de arena tremenda, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que si sobre esa masa inmensa de arena se produce precipitación, el agua se infiltra, llegaría hasta el límite de las arenas. Si hay un sustrato impermeable, mejor, y entonces empezaría a drenarse por los bordes. Pero como es una superficie tan grande, tan grande, tan grande, vamos a tener en el centro de esa masa de arena un espesor de agua saturada de cierta importancia, que puede alcanzar decenas o incluso alguna centena de metros, y en las zonas periféricas es donde se produciría el drenaje. Entonces, el caso de Erchevi, que es el que vamos a comentar, pues representaría un modelo perfecto para estudiar las aguas subterráneas en este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque el Erchevi es un ERG pequeñito, es un ERG que tiene una superficie de unos 150 kilómetros cuadrados y alturas de dunas pues en torno a 150 metros, una cosa así, ¿eh? Entonces es muy pequeñito. Luego otra característica es que tiene un sustrato impermeable. Quiere decir que si queremos utilizarlo para aplicar ese modelito que os he dicho antes, de que tenemos un montón de arena con una base impermeable, pues sería perfecto. Es decir, todo el agua que se infiltre procedente de la precipitación va a atravesar las arenas, va a llegar a ese límite impermeable y va a tender a drenar por los bordes de ese acuífero, de esa masa de arenas. Entonces, cumple, como si dijéramos, unas condiciones ideales para entender el modelo hidrogeológico. Los principales problemas que tenemos en estudios hidrogeológicos
Bueno, en zonas desérticas y no zonas desérticas es el balance hídrico. Es decir, cuando se quiere conocer qué cantidad de agua es posible o vamos a tener disponible en esa masa de arenas, en ese acuífero, pues hay que hacer un balance hídrico. Y entonces, pues es muy sencillo. A ver, decimos, a ver, las entradas al sistema, es decir, ¿cómo entra agua en esa masa de arenas? Pues por precipitación. Es decir, el agua que llueve se infiltra y se queda almacenada. Pero tenemos un problema, y es que los desiertos llueve muy poco, ¿eh? Entonces, en estas zonas desérticas, pues las precipitaciones son, depende de los años, entre 28 milímetros, que serían, o 28 litros por metro cuadrado, que es poquísimo al año, y entre 150, de ese orden. Entonces, si hacemos cálculos y decimos, bueno, llueve máximo 150 milímetros y la evaporación potencial es en torno a 700 u 800 milímetros. Y dices, bueno, aquí las cuentas no salen. ¿Qué ocurre? Entonces, efectivamente, la recarga de estos acuíferos es muy complicada y muy delicada. Entonces, normalmente con las precipitaciones ordinarias, que incluyen este abanico que he dicho, entre 28, 30 milímetros y 150 milímetros, el acuífero no se recarga. Lo que ocurre es que con frecuencia en las zonas desérticas se producen también precipitaciones extraordinarias que a lo mejor en cuestión de pocas horas pueden llover 150 o 200 milímetros. Entonces, en esos casos, esas precipitaciones muy abundantes y muy repentinas son las que permiten la recarga de esos acuíferos. Solo con estas precipitaciones extraordinarias tampoco se podría explicar la cantidad de agua que llegan a almacenar. Entonces, en el caso del Erchebí, como ocurre en muchos otros ERS o acumulaciones de arena, también pueden recibir agua de escorrentía superficial procedente de las zonas periféricas. El Erchebí, que se sitúa sobre una superficie plana, pero que tiene cierta inclinación hacia el suroeste, pues recibirá aportaciones de agua de toda la cuenca que queda por encima de la masa de arenas procedente de escorrentía superficial. O sea, estamos hablando de balance hídrico. Las entradas son por precipitación de agua de lluvia y escorrentía superficial. Y las salidas, en un régimen natural, se produce por evaporación y si hay poblaciones, pues extracciones que produzcan los habitantes de la zona. Y hablando de esos artículos recientemente publicados sobre el Erchebí, ¿cuál ha sido la metodología que se ha seguido? El caso del Erchebí, efectivamente, los artículos que hemos escrito pues tenían un poco el objetivo de evaluar pues, los recursos hídricos y conocer o denunciar o exponer la problemática con la gestión de aguas subterráneas que se está produciendo en la zona. Entonces, antes de pasar a la metodología de trabajo exactamente, pues sí quería comentar la problemática que se estaba produciendo en la zona, que fue la motivación de hacer este trabajo. Entonces, el Erchebí se sitúa en la frontera en el Marruecos, cerca de la frontera con Argelia, al sureste de la cordillera del Atlas. Es una zona desértica, bastante inhóspita, y el Erchebí es una mancha de arena de las características que hemos explicado anteriormente, aislada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que está situada sobre un sustrato impermeable, lo cual quiere decir que en los alrededores del Erchebí, de esas zonas, pues no hay posibilidades de captación de agua en ese sustrato impermeable. Entonces, desde los años 50, en el entorno de esa zona arenosa, pues aparecieron pequeñas poblaciones, entre ellas Merzuga y Hasilaviet, que fueron un punto de reclamo para los habitantes de la zona. ¿Por qué? Porque encontraron una zona arenosa en cuyos bordes, de forma natural, aparecía agua subterránea, que era precisamente el agua subterránea que se producía por el drenaje de las arenas que hemos comentado antes. Entonces, pues se instalaron una serie de poblaciones que poco a poco fueron creciendo en habitantes, tenían sus oasis y tenían su forma de autoabastecerse. ¿Cómo se produce el abastecimiento en estas zonas desérticas? Pues si estás localizado en la zona de borde, decimos inicialmente el agua sale por sí sola. Son manantiales. En el momento que se empieza a extraer más agua a la cuenta, se empiezan a hacer pozos y entonces el nivel freático va descendiendo. Y ahí empieza el problema. El agua se empieza a extraer con pozos. Y después otro sistema que se utiliza es la perforación de quetaras, que es muy importante. Las quetaras son galerías subterráneas que lo que hacen es drenar el acuífero. Entonces son galerías subterráneas pero horizontales, que pueden tener decenas, centenas, incluso miles de kilómetros. Las quetaras es un sistema ancestral de explotación de aguas subterráneas que se originó en Persia y recibía el nombre de quetat. En Argelia se denominan fogaras y en Marruecos se denominan quetaras, ¿no? Pero es un poco lo mismo, son galerías que drenan el sustrato.
Entonces, claro, el problema es que empieza a aumentar la población, se hacen quetaras, se alargan los kilómetros de quetaras y entonces estamos drenando de una forma artificial el acuífero, en este caso en el Erchevi, ¿no? Y entonces, cuando sacas más agua a la que entra, se empieza a formar un problema. Los habitantes siguen creciendo, ven que tienen producción de oasis, de agricultura, que van para adelante y siguen profundizando las quetaras hacia el interior del complejo dunar, lo cual quiere decir que el complejo dunar cada vez se va drenando más. Pero mientras haya agua, se sigue explotando. Llegan más habitantes a la población y no solo eso, sino que ya a partir de los años 90, el principal problema de la zona ha sido el turismo. Es una zona muy bonita, sí, es preciosa, es jugar a Lores de Arabia, estar ahí en mitad del desierto, es una zona preciosa. Se construyen muchos complejos hoteleros, el turismo demanda, incluso se hacen piscinas, duchas, es decir, se cambia el sistema de vida tradicional pues, de los pueblos de esa zona. Y entonces se siguen profundizando las quetaras, los pozos se secan y ahí surge el problema. Entonces, un poco a raíz de toda esa problemática, es como ya os comentaba antes, que hace años estuve con una compañera, con María Eugenia Moya Palomares, que trabaja en la Universidad de Alcalá, y yo trabajaba en temas de cooperación, pues surge el problema de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estimar qué está ocurriendo aquí y a intentar hacer algún trabajo técnico o un estudio que pueda ayudar a que la gente de este entorno, pues que no sigan por este camino, ¿no? Vamos entonces, profesor García, a desarrollar las fases de este trabajo. El trabajo que hemos hecho es muy sencillo. En realidad consiste en una primera fase, que es un inventario de puntos de agua, es recorrer la zona, ver los pozos que hay, ver a qué profundidad está el nivel del agua, ver si están secos o no, hacer una evaluación de las quetaras, qué quetaras han quedado secas, cuáles no, qué longitud tienen. Una vez que se ha hecho esa primera fase de inventario de campo, solo en la zona periférica, porque adentrarse dentro de lo que es el ERG es complicado, pues hace falta camellos y hay que ser poco menos que un beduino, ¿no?, para meterse por ahí. Entonces, lo que hicimos fue, a continuación, con un sistema, como contaba al principio de la entrevista, con un sistema de información geográfica, caracterizar topográficamente y geométricamente toda la masa de arenas, ver la superficie topográfica cómo sería, hacer una simulación del basamento impermeable del complejo dunar, para posteriormente aplicar el modelo matemático que en este caso nos ayudó Pedro Martínez de la Universidad Complutense. Y claro, y en todo esto dices, bueno, bien, hay un pequeño trabajo de campo y luego pues se aplican unas herramientas que están estandarizadas y fenomenal. Quizás aquí también es interesante decir, las zonas de borde es muy conocido porque lo hemos podido visitar y hemos visto dónde hay agua y dónde no hay agua. Pero en las zonas interiores, ¿qué se hace? ¿Cómo te metes? ¿Cómo mides pozos como tal? Entonces, en este caso hemos recurrido pues, a imágenes satélite, que tiene bastante interés. Ahora cualquiera puede entrar en Google Earth o cualquier herramienta y es que nos da una precisión magnífica, ¿no?, de la superficie del terreno. Y los criterios que hemos seguido para conocer la presencia de agua subterránea en el interior del complejo dunar, pues han sido básicamente, 2-3 criterios. El primero es la presencia de freatofitas, es decir, plantas que chupan agua del suelo, o sea, del nivel freático, cuando no está muy profunda, ¿eh? Entonces, las freatofitas pueden llegar a chupar, a absorber agua cuando está a profundidades, las herbáceas, 2-3 metros, y las plantas arbustivas cuando están incluso casi cerca de 10 metros de profundidad. Entonces, cuando las imágenes satélite encontramos que entre todas las dunas una superficie donde hay vegetación, pues eso es en principio un indicio de que ahí tenemos agua subterránea cerca de la superficie, ¿eh? Entonces, si por ejemplo el interior del complejo dunar estamos estudiando una zona que está a una cota de 760 metros, pues sabemos que ahí el agua subterránea pues está entre 750 y 760. Pues ya es un criterio, que de otra forma sería imposible de conocer. Entonces, ese ha sido uno de los criterios. En otros casos, también directamente con imágenes satélite se detectan pues cabañas de pastores, tiendas, incluso se ve que la presencia de pozos, donde posiblemente en las travesías que hacen la gente del desierto con sus ganados, pues los utilizan como abrevaderos. Han sido otros puntos de control y más o menos todos coincidían en cuanto a alturas, o sea que tenemos bastante fiabilidad en cuanto a los datos obtenidos de la profundidad del nivel freático, datos estimativos, lógicamente.
Y luego otro criterio que nos indica que el agua subterránea está próxima a la superficie es la presencia de sales. Es decir, la evaporación en estas zonas desérticas es muy intensa. Y entonces, como las arenas es un material poroso, la evaporación puede afectar incluso a 1, 2 y 3 metros de profundidad bajo tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que la superficie de saturación, es decir, el nivel freático, que puede estar situado a 2-3 metros de profundidad, por efecto del calor y de la evaporación exterior, el agua asciende. Y al ascender va disolviendo las sales que se encuentra en su camino entre el nivel de saturación y la superficie. Entonces, cuando llega a la superficie, lo que ocurre es que el agua se evapora, pero las sales que ha ido disolviendo en su camino las precipita y las deposita en superficie. Y entonces, con mucha frecuencia encontramos en zonas intradunares pues superficies blanquecinas con precipitación de sales que nos está indicando precisamente esto, que ha habido un proceso de evaporación del agua subterránea. Entonces, nos indica igualmente que el nivel freático en esa zona se encuentra relativamente próximo. El último punto metodológico, que es la aplicación del modelo matemático, en realidad lo que sirve es para demostrar o comprobar que ese esquema conceptual que se tenía de flujo, pues que la zona se recarga por precipitación de agua de lluvia en las zonas internas y se produce un drenaje hacia las zonas de borde, pues que efectivamente es correcto. O sea, es decir, es poner números al trabajo y se ha visto que efectivamente ha sido así, ¿no? Y de este trabajo, ¿cuáles son los resultados más relevantes? ¿Y quién puede estar interesado en estudios de este tipo? Yo creo que todo lo que sea conocimiento pues es buena cosa, ¿no? Y sobre todo en zonas donde efectivamente hay un problema real, pues de un problema de abastecimiento, un problema con la agricultura, un problema de calidad química del agua, pues que es importante hacer una correcta gestión. Y entonces, ¿para quién puede ser interesante? Pues para los gestores, en este caso. Es decir, estas comunidades, que son comunidades muy locales y muy con pocos recursos, pues ellos directamente a lo mejor no tienen capacidad de aplicarlo, pero sí el entorno gubernamental próximo o ONGs sí podrían, o valdría la pena que aplicasen modelos de este tipo y que diesen unas pautas de comportamiento, más que comportamiento, de gestión del espacio, para evitar que, como está ocurriendo, pues que cada vez el nivel freático esté más bajo y que los problemas de abastecimiento pues que sean más dificultosos. De hecho, con buena intención, efectivamente, porque se trata de solventar el problema, pero en los últimos años ha habido ONGs que, con objeto de intentar ayudar a estas poblaciones que se quedaban sin agua, incluso después de tormentas puntuales que han llegado a arrasar parte de la zona, se han construido nuevas quetaras, es decir, nuevas galerías, profundizando más hacia el interior del complejo dunar, que lo que están contribuyendo es, bueno, por una parte es buena cosa porque da agua a las poblaciones, pero por otra parte lo que está haciendo es acelerando el proceso de drenaje del acuífero, lo cual dentro de pocos años el problema será cada vez mayor, porque ya hemos dicho que la recarga de ese sistema acuífero es un proceso muy lento y la extracción que está haciendo es muy rápida, ¿eh? Entonces va a haber un problema serio. Y en general lo que está ocurriendo, o este caso que estamos comentando, ocurre en todas las partes del mundo donde hay aguas subterráneas y tiene un interés económico. Y sin ir más lejos, pues podemos referirnos al caso de las tablas de Daimiel aquí en España, las tablas de Daimiel, que ya sabéis que es un parque nacional y que se encuentra en la zona de drenaje de un acuífero, que es el acuífero de la llanura manchega, que es también una zona, no es árida, pero es semiárida, tiene unas precipitaciones de 450 milímetros al año, que no es mucho, y las tablas de Daimiel pues era una zona de drenaje de ese acuífero. Hasta los años 70 pues había turberas, el agua manaba de una forma espectacular. ¿Qué ocurrió? Que a partir de los años 70, pues con objeto precisamente de promocionar y enriquecer esos pueblos que estaban en una situación un poco delicada económicamente, pues se financia y se promociona el regadío, se empiezan a hacer muchos pozos, el nivel freático del acuífero que descargaba las tablas de Daimiel empieza a deprimirse, pero se deprime tantísimo que en el año 90 el nivel freático en las proximidades de las tablas, que debería estar en condiciones naturales a la misma altura de la superficie topográfica, estaba 40 metros por debajo, ¿eh? Entonces eso pues fue una auténtica catástrofe. Ahora, en los últimos años, a partir del 2005 o una cosa así, pues ya las administraciones locales, la Confederación, bueno, hay nuevos planes de subvenciones para que se deje de regar, se ponen caudalímetros, se compran zonas periféricas al parque para protegerlo
Y los últimos años, pues efectivamente, en el acuífero Llanura Manchega el nivel freático se está recuperando y parece que se va a acabar solucionando, ¿no? Pero lo que quería decir con todo esto, que he cambiado un poco de tema, es que siempre que estemos en una zona con agua subterránea y no se haga una gestión y una planificación adecuada, se está condenado a acabar con los recursos hídricos. Por lo que decía al principio de la entrevista, como las aguas subterráneas no se ven, es muy fácil empezar a extraerlas hasta agotarlas, irremediablemente. Hasta aquí ha llegado este viaje por terrenos desérticos. Damos las gracias al profesor Manuel García Rodríguez del Grupo de Geología del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED. Gracias por compartir con nosotros este estudio tan interesante y hasta una próxima ocasión.